Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que eran los criterios, los diferentes criterios para poder resolver ejercicios de series o también suma infinita. Y ahora vamos a conocer un tercer criterio, que es el criterio de la integral, el cual nos dice que suponga que f es una función continua, positiva y decreciente. Ya recuerden que nosotros cuando utilizamos este sigma, ¿cierto? Que agrupa lo que es esta suma al infinito, esta sumatoria, nosotros lo que tenemos aquí dentro también se conoce como una función, ¿ya? Que tiene dominio en los números naturales, ¿ya? Porque recuerden que lo que son este tipo de sumatorias van desde el 1 hasta el infinito. Entonces siempre el dominio es de los números naturales. Entonces, acá nos habla que cuando nosotros aplicamos el criterio de la integral, vamos a considerar la, la serie, ¿cierto? Como una función, y esta función tiene que cumplir con estas condiciones. Es decir, que lo que nosotros nos vamos a encontrar acá tiene que cumplirse que es continua, positiva y decreciente. Y decreciente, ojo, desde 1 hasta el infinito. Es decir, que empieza a decrecer en 1 hasta el infinito, como lo hizo la misma definición, ¿cierto? Y bueno, y acá nos dice lo que les decía, que sea A sub n, ¿cierto? F sub n. Una vez que nosotros comprobamos estas tres cosas, nosotros podemos utilizar el criterio de la integral, ¿ya? ¿Qué dice el criterio de la integral? Es decir, ya, yo me encuentro yo con una serie, como por ejemplo en el ejercicio que vamos a ver, nos vamos a encontrar con una serie de este tipo, donde nosotros en este caso el A sub n, es decir, en este caso va a corresponder a eso, después vamos a ver a qué se refiere, nosotros tenemos que comprobar, es decir, esto que tenemos acá lo tenemos que trabajar como una función. Y a esa función tenemos que aplicarle, más que aplicarle, comprobar que sea una función continua, ¿cierto? Positiva y decreciente. Que en realidad lo que más nosotros no, nosotros, digamos, porque que sea continua y positiva es bastante fácil de saberlo. Ya nosotros podemos, una función es continua, ¿cierto? Cuando, digamos, no hay, digamos, no está trozo, ¿cierto? Y positiva, podemos ir dándole valores a ese n y vamos a ver, pero decreciente nosotros, ¿cómo podemos comprobar eso? Ahí digamos como lo más difícil o lo más complejo de comprobar, y que eso lo tenemos que comprobar, bueno, no difícil en realidad, que es con la derivada. Con la primera derivada, si no me equivoco, si es menor que cero, vamos a ver si es decreciente o no. ¿Ya? En el ejercicio va a quedar más claro, obviamente. Entonces, suponiendo un caso que, por ejemplo, en este caso que está acá, que obviamente va a suceder porque la idea es demostrar eso, nos damos cuenta que cumple, que es continua, positiva y decreciente, yo paso a aplicar el criterio de la integral, que ¿qué significa? Que voy a transformar, ¿cierto? Lo que antes yo utilizaba como el sigma, ¿cierto? Esa suma infinita, ahora en una integral, ¿cierto? Eh, digamos de tipo impropia, ¿cierto? Porque va desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? De la función. Y se supone que si yo al aplicar la integral llego a un valor, ¿cierto? Voy a decir que converge. Ojo que acá la misma, si leemos el enunciado acá completo, no está diciéndonos que converge ese valor, solamente que si nosotros, por ejemplo, llegamos a 2 a 3 a 4 no significa que el valor de la serie va a ser 4, o sea, perdón, que converge a 4 sino que converge, ¿ya? No sé si me explico, que a pesar de que nosotros lleguemos a un valor, que se acuerden que nosotros decimos que converge cuando da un número, digamos, un número bonito, ¿cierto? No nos da un número infinito ni nada, ¿cierto? Nosotros decimos que converge, sin embargo, como en los casos anteriores nosotros podíamos decir a qué converge y reemplazamos a veces en una, en una ecuación, ¿cierto? Que nos daba según las reglas, pero en este caso no. Si nosotros llegamos a que converge, solo acá podemos decir que converge. Si ejemplo me da un 2, no, eso no quiere decir que converge a 2, ¿ya? Eso respecto a la definición. ¿Qué nosotros vamos a encontrar ahora en la parte de acá que nos habla? Nos dice que utilizando la prueba del integral para series, se deduce que la serie, y nos ponen las series P, que son unas series de este tipo, donde tenemos en el numerador un 1 y en el denominador una potencia, ¿cierto? De un n elevado a p, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en este caso, por ejemplo, ese valor del p se va a ir reemplazando, ¿ya? Y acá, y a eso se refiere eso, que el p siempre va a ser mayor que uno, o sea, si el p es mayor que uno, va a ser convergente, y si el p es menor o igual que uno, es divergente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que acá abajito yo lo escribí antes, por ejemplo, mi a sub n, es decir, la parte de la sucesión, ¿cierto? Dentro de esta serie, por ejemplo, bueno, tenemos el caso de las series P. Entonces, supongamos un caso que cuando P es mayor que uno, que es
se supone que converge. Entonces, si por ejemplo ustedes se encuentran con una serie que nos dicen que la parte, ¿cierto? Del que nos ponen dentro de la serie corresponde a uno partido en n elevado a 3, es automáticamente que una serie P. ¿Por qué? Porque hay un numerador y abajo hay una potencia, ¿cierto? Con el n, ¿cierto? Como base, es decir, la parte que nosotros estamos buscando el elemento dentro de la serie, y está elevado a 3. Si es mayor que uno, automáticamente yo sé que converge. Y no es necesario, digamos, hacer esto. ¿Se lo puedo hacer? Claro que sí, pero no es necesario porque yo ya sé por esta norma, ¿cierto? Como por esta indicación, llamémoslo de alguna forma, que si es mayor que uno, es decir, 2 3 4 sí o sí va a ser convergente. Si es menor o igual que uno, por ejemplo, acá yo les ponía un caso que es un -2, un -3, un 4, -4, un -5, va a ser, en este caso, miren acá escribí decreciente, pero no, es divergente. Ahí. Son errores que ocurren. Divergente, divergente, decreciente. Divergente. Ya, y acá también quería aclarar el caso cuando vale uno, porque cuando vale uno, no sé si ustedes recuerdan que lo vimos en la primera clase, que se supone que si yo pruebo el límite, se supone que el límite de cualquier serie existe si yo aplico el límite cuando n tiende, ¿cierto?, a infinito. Y se supone que tiene que darme igual a cero y eso significa que converge. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo aplico eso, me va a dar cero, ¿cierto? Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué estamos diciendo acá que diverge? ¿Cierto? Porque en este caso esto se conoce como la serie armónica, que es la única serie que a pesar de que el límite da igual a cero, es la única serie que diverge igual, de igual manera. ¿Ya? Para que lo tengan claro, que es conocida como la serie armónica. Igual más adelante en otro video lo vamos a profundizar, aunque en la primera clase que tuvimos y que ya está subida en la internet, está en el Drive, perdón, ya está. Entonces, sin más preámbulos, teniendo claro eso, vamos a aplicar lo que estamos viendo ahora en este ejercicio. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Un n que va desde 1, ¿cierto? Hasta el super infinito y tenemos que resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? ¿Cierto? Tenemos que obviamente, lo importante acá es trabajar, en este caso, lo que está dentro de la serie, utilizando el criterio de la integral claramente como una función. Entonces, por lo tanto, acá vamos a trabajar ahora vamos a trabajarlo como f de x, como acostumbramos a usar las funciones. Entonces, en vez de un n, vamos a poner un x. Vamos a tener 4 de x más 6 partido en x al cuadrado más 3x. Es decir, si se dan cuenta, es lo mismo solamente que con x. Ya no cambia nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que darme cuenta yo acá que es una función continua o también una función definida, ¿cierto? Positiva, ¿cierto? Para x mayor que 1. ¿Por qué para x mayor que 1? Porque recuerden que esto toma desde 1. Entonces, podrían hacer la prueba ustedes a simple vista, reemplazando, por ejemplo, el 2, 4 por 2 acá 8 y 8 más 6 va a ser 8 más 6, 14. Después acá abajo 2 al cuadrado 4, 3 por 2, 6, ¿cierto? 4, dije, estábamos probando con 2, ¿cierto? Oh, perdón. 2, 6, 8, y acá arriba nos da 4, 8, ya nos da 14 sexto. Claramente un número positivo, ¿ya? Que eso es lo que a nosotros no importa, que sea positiva, ¿ya? Y ahí pone usted dándole valores, pero igual lo voy a anotar acá. Entonces, recuerden que siempre tenemos que comprobar eso, que sea una función continua o función definida también se le puede decir. Una función continua, ¿cierto? Positiva, ¿cierto? Para cuando el x es mayor que 1, porque cuando el x es mayor que 1, porque recuerden que la serie va desde 1, ¿ya? Por eso es desde x mayor que 1. Digamos que su dominio, en este caso, en esta función que nosotros llamamos, es desde 1 hasta el infinito positivo, y que es, y lo más importante, que sea decreciente. Y en ese nosotros nos vamos a centrar porque ese se evalúa dentro de los controles que uno comprueba al menos esa condición. Entonces, para nosotros comprobar eso, tenemos que obtener la primera derivada. ¿Cómo vamos a obtener la primera derivada? Derivando. Entonces, en este caso nos conviene obviamente aplicar, más que nos conviene, nos queda como por descarte aplicar la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente que nos dice que en el numerador vamos a escribir
vamos primero a derivar el término del numerador, ¿cierto? Por el término del denominador sin derivar, ¿cierto? Vamos a ir haciendo. Entonces vamos a tener a la parte de arriba. Bueno, esto yo creo que lo hace un poco más rápido porque si ya llegaron hasta acá ya deberían ser derivar. Entonces tenemos 4, ¿cierto? Por, en este caso, mantenemos lo que está en el denominador, ¿cierto? Menos, porque eso dice la regla. Y vamos a tener ahora derivado, se supone, eh, ay, perdón. O sea, sí, pues derivado de lo que está en el denominador. Pero podemos escribir también primero lo que está en el numerador, ¿cierto? Y multiplicado por la otro derivado, que en este caso la derivada de esto sería 2x más 3. Y se supone que todo esto está partido por el denominador elevado al cuadrado. O sea, yo espero que ustedes cuando yo voy haciendo esto, vayan diciéndolo a coro conmigo. Entonces vamos a tener x al cuadrado más el 3x, ¿cierto? Al cuadrado. Eso nos dice la regla. Entonces vamos a ir trabajando esto. ¿Cómo nos va a quedar esta primera derivada? Voy a tratar de saltarme un poquito de paso porque, digamos, lo relevante acá es comprobar eso, ¿ya? Entonces, voy a tratar de saltarme un poco porque obviamente esto yo lo hice antes, porque, digamos, aquí no me interesa que sepan derivar bien, sino que quiero llegar a lo que es la norma, ¿ya? Entonces, ustedes, supongamos, hicieron este proceso, ¿cierto?, de derivar, ¿ya? Y entiéndase, no es que de flojo que no quiera hacerlo, pero es que me va a tomar más tiempo a generar esta derivada cuando en realidad lo importante acá es el criterio de la integral. Es decir, que ustedes comprueben. En este caso, a lo que debiesen llegar es menos 4 x al cuadrado menos 12x menos 18 partido en x al cuadrado más 3x al cuadrado. Si se dan cuenta, acá tenemos un negativo. Dice la regla, cuando yo obtengo la primera derivada de una función y esa primera derivada es menor que cero, ¿ya? Porque si es mayor que cero, claro, es lo contrario, pero en este caso, cuando es menor que cero, en este caso se dan cuenta es un valor negativo por el término negativo que tenemos adelante, yo automáticamente voy a decir que es decreciente. Y ahí ya con eso, o sea, con esta condición, entonces recuerden cuando, digamos, con la primera derivada, es menor que cero, vamos a decir que decrece. Entonces, por lo tanto, acá vamos a decir que es decreciente. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Como ya llegamos a esa supercondición, ¿cierto? O sea, ya sabemos que decrece, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Ahora tenemos que aplicar, ¿cierto? Lo que estábamos viendo que correspondía a la regla de la integral, al criterio de la integral. Es decir, una vez que cumplimos que es continua, positiva y decreciente, aplico la norma que, es decir, aplicar lo de la integral impropia, ¿cierto? Es decir, ahora voy a tener acá. Entonces vamos a tener que va desde 1 hasta el infinito positivo, ¿cierto? De 4x más 6 partido en x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Lo vamos a ir trabajando como x, ¿ya? O sea, igual podemos trabajarlo como n, pero en este caso nos dice que tenemos que trabajarlo como función. Obviamente si lo trabajáramos como n, acá el diferencial debería que ser diferencial de n, ¿ya? Entonces se supone que por regla de la integral impropia, yo no puedo utilizar, digamos, los límites de la integral, en este caso el infinito. Entonces tengo que trabajarlo como el límite, ¿cierto? En este caso yo siempre lo trabajo como b, o puede ser como una t, la letra que quiera en realidad. Trabajémoslo ahora con otra letra, una t. T cuando tiende al infinito, ¿ya? Entonces ahora hago el reemplazo, es decir, voy a tener 1, ¿cierto? Hasta t. Y escribo en este caso la función que va a ser 4x más 6, ¿sí? Equivalente a decir x más 3x, o sea, perdón, x al cuadrado más 3x, diferencial de x. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? A simple vista, no sé si se dan cuenta tal vez, tengo que ver como por conveniencia qué me funciona aquí. Entonces, mm, obviamente ustedes ya han trabajado con límites, recuerden, y con un poco más de integral básica. La integral siempre hay que ver por conveniencia qué puedo hacer yo antes y que yo sepa que eso me va a favorecer. O sea, en este caso, si se dan cuenta, yo teniendo tal vez,
a simple vista esto no lo puedo llegar a integrar, ¿cierto? Sin embargo, podría tal vez hacer una sustitución, ¿cierto? Tal vez si yo hiciera una sustitución, ¿cierto? Y utilizara mi u, ¿cierto? Típico como x al cuadrado más 3x. Entonces la derivada de u sería equivalente a decir 2x más 3. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Si ustedes observan esto, 2x más 3, es parecido a esto, ¿no? Son igualitos. ¿En qué se diferencian? En que este que está acá, voy a poner mejor mi rayo láser, este que está acá, con este, es que este está multiplicado, o sea, este es como que habría que multiplicarlo por 2, ¿cierto? Para llegar a este valor. ¿A qué quiero llegar con eso? Que nosotros podemos hacer eso, po, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo sacándolo como una constante de 2 adelante. O mejor, para que lo vean más claro, bueno, voy a seguir, recuerden siempre acá, voy a continuar con el ejercicio, voy a seguir bajando el límite. Estas pajeras así, seguir bajando el límite, la lata igual, pero hay que hacerlo. El límite de t cuando tiende a infinito. Entonces, va a hacerlo bien en detalle. Entonces, esto es lo mismo que yo estoy diciendo, 2 por 2x más 3. Si alguien no lo ve, ¿a qué me refiero? ¿Por qué nos conviene eso? Porque eso significa que acá arribita lo vamos a dejar como, bueno, esto es dx, ¿ya? Lo vamos a dejar como en función de eso, entonces va a ser mucho más rápido integrarlo, ¿ya? Bórrate. Entonces voy a borrar esto porque supone que esto uno lo hace antes, como que uno lo mira y se da cuenta de eso. Entonces nosotros nunca supimos que eso se podía hacer. Entonces, llegamos acá. Acá sigo con mi x al cuadrado más 3x, con mi diferencial de x. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tener el límite de t cuando tiende a infinito. Voy a sacar el 2 adelante como una constante, desde 1 hasta el infinito. Y acá voy a quedar con 2x más 3 partido en x al cuadrado más 3x de x. ¿Qué les decía yo entonces acá en este caso? Que claro, ahora sí puedo hacer una sustitución, ¿ya? Entonces, ¿qué sustitución voy a hacer yo en este caso? Vamos a tomar el u como x al cuadrado más 3x y voy a derivarlo, porque recuerden cuando aplicamos la integral por sustitución, entonces en este caso va a ser 2x más 3 de x, ¿ya? Y eso tenemos que trabajarlo, ¿cierto? Como, ¿qué cosa? Bueno, también tenemos que despejar el dx, ¿cierto? Entonces, el dx va a ser equivalente a decir du partido en 2x más 3, porque recuerden que el 2x más 3 está multiplicando, entonces paso al otro lado dividiendo. Vamos a hacerle esto acá aparte, como, vamos a hacerle como su rayita para que se entienda que es aparte. Y nos quedamos sin espacio. A ver. Voy a poner pausa para no perder tiempo. Y ahora volví, hice la sustitución abajo, entonces ahora vamos a continuar al ladito, para no tener que usar otra hoja. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer la sustitución. ¿Qué ocurre acá? Que cuando yo hago una sustitución, y en este caso, por ejemplo, que eh, es una integral definida, ¿cierto? ¿Qué voy a tener que hacer yo en este caso? La integral por sustitución cambia la forma, ¿ya? Por si alguien aún no lo entiende, ¿qué es lo en qué cambia, digamos, cuando este caso? Se lo voy a enseñar. Entonces vamos a tener el límite, ¿cierto? De t cuando tiende a infinito. Entonces, como yo hice, voy a aplicar ahora una respectiva sustitución. Esa sustitución también se las tengo que aplicar a los límites del integral. Por eso aún no voy a definirlo de 1 hasta infinito porque aún no se puede hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora voy a hacer el reemplazo, que si se dan cuenta, esta sustitución va a quedar equivalente a decir lo siguiente, porque se supone que 2x más 3 dx, esto que está acá, si se dan cuenta, corresponde a du, tal cual. Entonces, arriba me va a quedar du, y abajo se supone que x al cuadrado más 3x es igual a u. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debo hacer yo ahora para poder definir los límites de esto que les comentaba? Me refiero a esto, a los límites del integral. Cuando es integral por sustitución, yo tengo que reemplazar la sustitución, la principal, en este caso la u,
se encuentra la u, era x al cuadrado más 3x, yo tengo que darle los valores que correspondía a cada límite, darle esos valores que correspondían al límite inferior superior en esa sustitución. Te dirán, ¿qué? Por ejemplo, si supone que la sustitución acá era x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es reemplazarlo. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Por ejemplo, el límite de acá abajo era 1. Entonces yo ese 1 lo tengo que reemplazar en esa función. O no, en esa función, en esa sustitución. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, acá va a ser como voy a utilizar el 1, acá sería 1 al cuadrado, 1. 1 más 3 por 1, 3 por 1 es 3, 1 más 3, 4. Entonces, el nuevo límite acá va a ser 4, porque 3 más 1, 4. ¿Ya? Y luego acá, ¿qué va a ocurrir? Cuando reemplazo en el t. Entonces, ¿por qué en el t? Porque el t era el anterior límite de integración. Recuerden que cambié los límites cuando la integral es definida. ¿Ya? Cuando la integral es definida, nosotros tenemos que hacer este proceso. Si no es definida, es decir, que no tiene estos valores acá, yo no tengo que hacer esto. Pero en estos casos que son impropias, siempre es definida. Y si aplico sustitución, tengo que hacer esto. Entonces, en este caso, la t, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cierto? Voy a reemplazarla en la función. Entonces la función acá si la reemplazo por un t, ¿cierto? Va a quedar como t al cuadrado más 3x. Entonces eso voy a escribir tal cual arribita. Entonces acá va a ser t al cuadrado, ¿cierto? Más 3x. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener yo ahora en este caso? Si nosotros vemos, bueno, ojo acá que falta el 2. ¿Cuánto va a ser esto? Bueno, vamos a bajarlo acá, el límite de t cuando tiende a infinito, ¿cierto? De 2. Y se supone que en este caso vamos, ¿cuánto va a ser esta integral? Si sabemos las integraciones básicas, sabemos que eso va a ser correspondiente, como estuviésemos diciendo, 1 partido en u, ¿cierto? Derivada de u, entonces va a ser el logaritmo natural de u, o sea, va a tener 2. Para todo esto, este 2 lo podemos incluso sacar adelante ya del límite, ¿ya? Porque es como una constante, la podemos sacar adelante. De hecho, yo la pondría acá adelante. Entonces acá vamos a tener 2 logaritmo natural de u, y ojo, que como acá tenemos esos valores, ¿cierto? Que tiene la integral definida, recuerden que tenemos que evaluar en esos valores. Entonces vamos a tener t al cuadrado más 3t, ¿cierto? Con 4. Entonces, ¿qué es lo último que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que evaluar 2 del límite cuando t tiende a infinito, ¿cierto? Reemplazo ahora el logaritmo natural de u, ¿cierto? Supone que ese u lo vamos a ir reemplazando por cada uno de los valores. Entonces vamos a tener que hacer, recuerden que el límite superior menos el límite inferior. Entonces, logaritmo natural de t al cuadrado más 3t, ¿cierto? Menos, ¿cierto? El logaritmo natural de 4. ¿Qué me voy a dar cuenta acá yo? En este caso, que si ustedes reemplazan los valores, por ejemplo acá ese 2 está adelante, ¿ya? Pero reemplazan con el respectivo límite, el límite de t cuando tiende a infinito. Entonces voy a tener acá t al cuadrado, va a ser infinito al cuadrado infinito, más 3 por t, ¿cierto? Que va a ser infinito. Aquí va a equivaler eso, logaritmo natural de infinito, infinito, ¿cierto? Es decir, acá estoy aplicando el límite por si acaso, infinito, y acá menos el logaritmo natural de 4 va a seguir siendo infinito. Y a pesar de que multipliquemos ese 2 que está adelante, va a seguir siendo infinito. Por lo tanto, ¿qué significa que esto sea equivalente a infinito? Se recuerdan que si nos da un numerito bonito, era que converge. En este caso, no. Po. En este caso, por lo tanto, nosotros podemos decir, por el criterio de la integral, ¿cierto? De la integral. El criterio de la integral, ¿cierto? Vamos a tener que desde n hasta 1, ¿cierto? Al infinito de 4n más 6 partido en n al cuadrado más 3n, ¿cierto? Diverge. Si nos hubiesen dado un numerito bonito acá al límite, por ejemplo, pónganle un 2, un 3, un 4, no sé, un medio, un raíz de 3.
raíz de 7, ¿cierto? Un número bonito dentro de todo. Podríamos decir que converge, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, aquí le digamos que diverge. Y ahí estaría, entre comillas, este caso del límite de la integral. En realidad, ¿cómo nosotros sabemos cuándo podemos utilizar el límite de la integral? Cuando nos damos cuenta que esto que tenemos acá, la sucesión, ¿cierto? La sucesión de la serie, el a sub n que también nosotros lo conocemos, tiene forma de una función y que es continua, decreciente y que cumple estas condiciones. Y ahí ya después nos metemos con la materia de integral impropia como tal, que lo vimos anteriormente en los tópicos pasados. Y eso. Este video quedó larguísimo, pero era necesario para poder entenderlo. Así que eso, vamos después a continuar con los siguientes otros criterios que continúan en la guía.